Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban ustedes mi cordial saludo. Soy el profesor Frank y conmigo el día de hoy vamos a desarrollar el curso de ortografía, para lo cual tenemos el primer tema que es la sílaba. La importancia de este tema radica debido a que será la base o el cimiento fundamental para poder nosotros más adelante hacer las clases de concurrencia vocálica, llámese diptongo, triptongo, hiato, y obviamente a futuro los tipos o formas de tildación. Para lo cual, entonces, es una teoría básica. Lo que se le va a pedir a usted a futuro es que comprenda la definición, la estructura y la clasificación de una sílaba. Obviamente, este tema ya lo ha visto usted en primer año, pero cabe recordar que aquí va a ser un poquito más profunda la explicación sobre la misma. Entonces, sin más preámbulo, nosotros nos vamos a la explicación de la teoría elemental, para lo cual tenemos nosotros el día de hoy un pequeño módulo donde vamos a hacer la definición de la sílaba. Algo elemental que usted debe saber es qué es una sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos una definición un tantito compleja, pero que también es importante, donde decimos que la sílaba es una unidad superior al fonema, cuya estructura presenta uno o varios fonemas. Traducción, por ejemplo, una traducción un poquito más sencilla para que usted pueda entender, diríamos que la sílaba, ahí está, vamos a poner la mayúscula. Ya, decíamos que la sílaba es podríamos decir, es una sola emisión de voz. Una sola emisión de voz producida en una palabra. Entonces, mire, va a ser una sola emisión de voz producida en una sola palabra. Un ejemplo es, por ejemplo, decimos que es una sola emisión de voz producida en una palabra. Cuando yo digo la palabra, por ejemplo, corrector, corrector, se da cuenta que yo hice 3 emisiones, o sea, 3 sonidos pausados de una manera secuencial. Corrector. Entonces, la sílaba va a ser eso, una emisión de voz. Y cuando yo digo corrector, hay 3 emisiones, por ende tendrá 3 sílabas. Ahora, la aclaración cabría aquí es, profesor, ¿una sílaba entonces qué es? ¿Una sola emisión? Sí, lo entiendo. Lo entiendo, pero ¿una sílaba es una consonante o es una vocal? La respuesta sería, es una vocal, pero también puede ser una consonante. Un ejemplo, yo digo la palabra evangelio. Ahí está, yo digo la palabra evangelio. Evangelio. A ver, un poquito se atrasó por aquí. A ver, repetimos la palabra evangelio. A ver, evangelio. Ahí está. Mire, cuando yo digo esta palabra evangelio, nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a que, mire, ve, tiene una sílaba. Esta es una sílaba, es una emisión de voz. Evangelio. Pero mire, ve, esta de aquí es una sola. Y también es una sílaba. Pero también podemos tener, mire, ve, una consonante, vocal, consonante. Y también es una sílaba. Entonces, mire, se da cuenta, también esto es una sílaba. Y luego tenemos nosotros la palabra G y E, que también es una sílaba. En otras palabras, no se rija usted por decir que una sílaba es una consonante más una vocal, o es solo una vocal. Eso es un poquito inexacto. Lo que usted tendría que decir que una sílaba es una sola emisión de voz. Y en esa emisión de voz que esté una consonante, una vocal o solo una vocal, puede variar. Pero lo que sí debe ser elemental, su definición exacta de usted, es que es una emisión de voz. Otro ejemplo, mire, yo digo la palabra, puede tener también dos consonantes. Mire, por ejemplo, yo digo las, ti, ma. Ahí está, mire, ve. En este caso, si usted se da cuenta, nosotros hacemos referencia a que lástima, obviamente se tiene una palabra esdrújula, pero decimos que lástima, mire, ve, aquí está, consonante, vocal, consonante, y es una sílaba. Mire, ve,
Otra de ellas, mira, aquí está distinta, consonante y vocal nada más, y también es una sílaba. O la otra, por ejemplo, decimos consonante más vocal es una sílaba. Entonces, una sílaba puede variar de muchísimas formas. ¿Puede tener más profe? Claro que sí. Un ejemplo, miren, yo digo la palabra transportó. Ahí está, transportó. A ver, borramos un poquito para que usted lo pueda visualizar. Mire, yo digo transportó. Mire, ve, aquí está consonante, consonante, más vocal, más consonante, más consonante. ¡Wow! Qué palabra tan complicada, ¿cierto? Pero mire, se da cuenta que aún así sigue siendo una sílaba. Entonces, queda demostrado que una sílaba no se rige por la unión de una consonante y una vocal, o solo de una vocal, o solo de una consonante, sino que se rige por la emisión de voz. ¿Cuántas sílabas tiene esta? Tiene 3. ¿Se da cuenta? Tiene 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es una sílaba? Definición clara, y esto es elemental para usted, que es una sílaba, es una sola emisión de voz producida en una palabra. Entonces, es algo que usted debe tenerlo en cuenta sí o sí. Muy bien, ya sabemos la definición. El día de hoy, entonces, vamos a hacer la estructura. Cuando decimos la estructura, quiero que note este ejemplo que yo le he colocado a usted. Por ejemplo, mire, la palabra pasteles. Si usted ve la palabra pasteles, se va a dar cuenta claramente que está dada de colores, ¿cierto? Wow, profe, que de verdad que atención a los detalles. Es cierto, pero vamos a agregar aquí algo más y vamos a decir que aparte de ello, que está de colores, mire, ve aquí se compone de 3, de 2 letras y de 3 letras. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3, mire, pas, una, te, 2 y les 3. Pasteles, tiene 3 sílabas. Pero nosotros si sabemos que esta es una sílaba, entonces vamos a analizar primero esta de aquí. Vamos a analizar primero esta de aquí. Entonces la primera sílaba lo vamos a analizar y si se da cuenta, miren, vamos a ver que tiene una cabeza, que es la parte inicial, una cima, que es la parte central, que siempre es una vocal, y la coda, que es la parte final. Pero todas tienen que tener eso, no, hay algunas que varían, mire, ve. Aquí tenemos una cabeza y tenemos una cima. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una cabeza, una cima y una coda. Entonces, estas van a ser las 3 partes, cabeza, cima, coda. ¿Que toda sílaba tenga cabeza, cima y coda? No. Hay algunos que solo tienen cima, otros que tienen cima y cabeza, otros que pueden tener cima y coda. Entonces, puede variar. Pero la que sí va a haber sí o sí, la que sí va a estar sí o sí va a ser la cima. Esta va a estar sí o sí. Entonces, ¿cuántas partes tiene una sílaba? 3. ¿Que todas las sílabas tienen esas 3 partes? No. Hay algunas que van a variar. Entonces nosotros vamos a la explicación del ejercicio, entonces vamos a decir que cabeza es la parte que está al inicio, ¿cierto? Al inicio. El problema radica que si nosotros decimos que cabeza está conformada por una consonante, miren, ve, que está al inicio, entonces, a ver, veamos aquí la primera. Esta dice que es una cabeza, ¿está al inicio de la sílaba co? Sí. ¿Está al inicio? Sí, ahí está. ¿Está al inicio? Sí. ¿Está al inicio? Aquí me pasé, perdón, aquí me pasé. Decimos, a ver, ¿estaba al inicio esta de acá? Sí, está al inicio. Listo. ¿Está al inicio esta? También. Y así viceversa. Si se da cuenta, está al inicio. Y cuando está al inicio y formada por una consonante nada más, se llama así, ya se va a llamar cabeza simple, ¿ya? Porque solo tiene una consonante. Entonces vamos a decir que se llama cabeza simple. Muy distinta a que cuando vamos a tener aquí en cuenta que también es cabeza, pero mire, tiene 2 consonantes. Mire, es cabeza y tiene 2 consonantes. Como tiene 2 consonantes, y mire, aquí por ejemplo no tiene la primera, pero sí tiene la segunda, mire. A ver, vamos a... Mire, aquí no tiene la primera, pero sí tiene la segunda antes de la vocal. Recuerde que se cuenta antes de la vocal. Tiene 2 consonantes. Entonces, mire, eso ya no sería cabeza simple, sino al contrario, se llama cabeza compuesta. ¿Ya? Cabeza compuesta. Cabeza compuesta. Entonces, mire, ve, ¿cuándo es cabeza? Cuando está al inicio, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es cima o núcleo? Cuando es una vocal y está al intermedio, ¿ya? Está al intermedio. Entonces, mire, aquí lo subrayamos inclusive. ¿Cuándo es cima o núcleo? Cuando está
al intermedio, contiene el núcleo, la parte más importante. Por ejemplo, miren, vemos nosotros aquí un ejemplo y decimos, a ver, decimos aquí lo siguiente. Puerta, puerta, dos sílabas. Recuerde que si analiza por sílabas, primero nos enfocamos en la palabra puer. ¿Sabe usted que la P, aquí la P obviamente sería cabeza, ¿verdad? Cabeza simple porque está sola una consonante. Pero la de aquí se llama núcleo. El problema radica que, profe, ¿cuál es el núcleo? ¿La U o la E? ¿Los dos? ¿Cuál es? Los dos, pero uno es más importante. ¿Cuál es la que tiene mayor fuerza de voz? La E. Entonces esta va a ser el núcleo silábico. Y la otra que también pertenece al núcleo, pero va a ser como que el hermano marginal, como que va a ser la vocal que tiene menos importancia, ¿no? Entonces, ¿va a estar dentro del núcleo? Sí, pero tiene menos importancia, por ende se llama marginal, ¿ya? Vocal marginal. Y el de aquí va a ser la vocal más importante. Lo mismo, mire, ve, esto de aquí, luego más adelante voy a explicar que se llama coda, pero más adelante va a ver. Aquí, por ejemplo, en esta sílaba tiene la primera consonante, entonces esta es la cabeza, este es el núcleo silábico. ¿Tiene vocal marginal? No, porque está solita. Entonces, si nosotros comprendemos, vamos a ver que aquí, por ejemplo, hay la palabra apreciáis, que tiene 3 sílabas. Mire, ve, apreciáis, tiene 3 sílabas. Entonces, nos vamos a la primera. La primera, que si está solita la A, ¿será cabeza? No, porque cabeza es una consonante, entonces si es vocal, simplemente debe ser núcleo, ¿no? Núcleo o cima. Así que le ponemos cima nada más. Cima, ahí está, mira, le ponemos cima, listo. Ahí está la cima. Muy bien. ¿Tiene cabeza? No. ¿Tiene coda? No. Vamos a la siguiente. Apreciáis. Entonces, vamos aquí. Estas dos de aquí están antes de la vocal. Y recuerde que cuando va antes se llama cabeza, ¿no? Pero mire, ve aquí están dos, entonces las dos tendrían que ser todos juntos si quiere lo ponen, pero también es cabeza, cabeza, ahí está. Y este de aquí también es cabeza, los dos que forman una cabeza compuesta. O sea, cuenta, mire, ya tenemos cabeza. Ahora tenemos la parte más importante, la vocal. Esta vocal se llama cima o núcleo, ¿ya? Cima o núcleo, como usted quiera, cima. Pero le ponemos cima o núcleo, las dos formas este, para que se pueda ver de la mejor manera, cima o núcleo. Luego vamos a la tercera sílaba. En la tercera sílaba usted va a poder notar, nos acercamos un poquito más, ahí está. En la tercera sílaba, usted va a poder notar algo. Mire, ve, tenemos, obviamente, esta parte, como está iniciando, se llama cabeza. Ahí está, se llama cabeza. Después de ello tenemos un problemita grande. Esta podría ser considerada la cima, ¿cierto? Mire, porque yo les había dicho que la cima mayormente es una vocal o vocales. Entonces, mire, aquí tenemos una cima. Pero de esta cima, ¿cuál es la más importante? Es la A porque tiene mayor fuerza de voz. Entonces, esta será la cima o núcleo, ¿ya? Aquí es la parte más importante, cima o núcleo. Aquí le ponemos cima o núcleo silábico. Cima silábica o núcleo silábico, la misma cosa. Cima silábica. Ahí está, cima silábica. Muy bien, si esa es la cima silábica, los demás de al lado, ¿qué serán? O sea, están en la cima, sí, pero ya no son la parte más importante, sino va a ser la vocal marginal. ¿Recuerdas? En este caso va a ser la vocal marginal. Vocal marginal. Listo, marginal. Ahí está. Entonces acortamos un poquito más para que pueda entrar aquí. Entonces decimos que esta es una vocal marginal. Listo. A ver, copiamos esta. Vocal marginal. Muy bien, entonces vocal marginal. Ahora, si esta es una vocal marginal, la de aquí, de este lado de aquí también, que está a un costado, también va a ser vocal marginal, ¿cierto? También va a ser vocal marginal. Entonces, simplemente copiamos y pegamos y aquí decimos que también es una vocal marginal. A ver si he movido. Ahí está. Vocal marginal. Muy bien. Y si es una vocal marginal, ahí está, mire, tenemos núcleo silábico o cima silábica, vocal marginal 1, vocal marginal 2. Aquí no ha salido bien. Bueno, marginal. Ahí está, le agregamos la L. Ahí está, y en el otro también, vocal marginal. Muy bien. Y, profesor, ¿y cómo se llama cuando va después?
Así como el prefijo, sufijo, interfijo, igualito. Cuando va después aquí, por ejemplo, se va a llamar coda, ¿ya? Cuando se va después se va a llamar coda. Un ejemplo de coda, vamos a verlo más adelante. Mire, ¿qué es coda? Lo que yo quiero que me entiendas, mire, cuando está sola, cima. Cuando va consonantes adelante, cabeza. Puede ser simple o compuesta. En este caso es compuesta. Luego, cuando va después, se llama coda, ¿ya? Coda. Entonces, mire, ve. Ya le estoy explicando sílaba por sílaba. ¿Qué es una coda? Una coda, lo que yo les había mencionado, aquí nos ubicamos, es cuando va al final de una sílaba. Ahora, el problema es que hay una coda simple y una coda compuesta. Esta, por ejemplo, miren, va a ser una coda simple, miren, porque se da cuenta que está después, ¿ah? Después de la vocal, después del núcleo. Esta es una coda simple porque solo está de una nada más, mira, ve. Coda simple porque está de una nada más. Pregunta, profe, me he dado cuenta que usted solo cuenta la primera sílaba. ¿Puede contar la segunda sílaba? Claro, pero aquí no habría coda, mírame. Aquí no habría coda en este caso, no habría coda. Aquí habría coda, aquí sí hay coda, mira, aquí en este caso. Recuerde que se hace por sílabas. Si yo quiero contar la segunda sílaba, igual, esta sería la coda. ¿Aquí hay coda? No. ¿Aquí hay coda? Sí, porque mire, aquí está después de la vocal. Entonces, se da cuenta que la coda va después de la vocal. Y esta sería una coda simple. ¿Por qué, profe? Porque solo está compuesta de una consonante. Esto es una coda simple, ¿no? Coda simple. ¿Y cuando se llama coda compuesta? Mira, ve, cuando está, valga la redundancia, tiene a dos consonantes. Miren, aquí ven. Aquí tiene a dos consonantes. Muy bien, vamos a subrayarlo para que le quede claro. Ahí está. Entonces, esta sería una coda compuesta, ¿no? Coda compuesta. Listo. Esta es la parte más esencial que usted ha visto, que estamos diciendo que una sílaba se divide en tres partes. La primera es cabeza, cuando está al inicio. Cabeza o ataque tiene sus dos nombres. Cima o núcleo, cuando está al intermedio y es una vocal. Y coda, ya sea simple o compuesta, cuando va al final. ¿Que todas las palabras tengan estas tres? No. ¿Toda palabra debe tener una cima? Sí. ¿Toda palabra debe tener una cabeza o coda? No, eso va a variar, ¿ya? Pero recuerde que se analiza por sílabas, tiene que separarlo por sílabas. Entonces, si nosotros ya sabemos la estructura, vamos el día de hoy a explicar la clasificación, para lo cual yo le tengo preparado a usted un ejercicio, una serie de clasificaciones, perdón, que lo vamos a ir haciendo. Mírenme, aquí es la clasificación. Esto es lo que le diferencia a usted de la clase de primer año, porque aquí la clasificación va a ser mucho más extensa. Si en primer año se dividía en 3, aquí lo vamos a dividir en 5. Entonces aquí es donde se va a poner un poquito más complejo, pero a la vez interesante para usted porque va a ir aprendiendo. Cabe recalcar que cuando yo les voy a decir que a futuro usted termino yo la clase, sabe que usted le va a quedar una tarea, que es la tarea del módulo en la cual tiene que marcar la respuesta correcta. Esa es la tarea. Pero usted tiene que hacer aparte su mapa conceptual. ¿Cuál, profesor? Su mapa conceptual debe contener la definición, lo que yo te expliqué al inicio, la estructura. La estructura me refiero a cabeza, núcleo y coda. O puede hacer como el ejemplo que yo lo hice arriba, o si usted quiere lo hace de otra manera. Y su clasificación. Profesor, ¿puedo copiar el mapa? Si usted quiere, puede copiar el mapa que yo le estoy mostrando aquí. Si usted lo quiere hacer de otra forma, también. Profesor, ¿yo puedo hacer un ejercicio diferente? También, no hay ningún problema. Entonces, para no alargar mucho el tema, vamos a la parte de la clasificación. Nos vamos a la primera, por su intensidad. Obviamente ustedes ya lo han visto. Sílaba tónica, ¿cuándo es? Cuando tiene la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, yo digo la palabra Perú. Ahí está. La sílaba tónica, por ejemplo, en la palabra Perú, vamos a la palabra Perú sería la que tiene mayor fuerza de voz. Perú, ¿cierto? Ahí está, Perú. Listo. Pero, profe, yo de repente, si de repente yo no escribo una palabra con tilde, sino una sin tilde, por ejemplo, yo digo la palabra man-te. Pregunta, ¿cuál será la sílaba tónica? Y, profe, no tiene tilde. Eso no tiene nada que ver. Simplemente guíate por la mayor fuerza de voz. Perú en la Aru. Mantel
en la tela. Entonces, esta tendría mayor fuerza de voz, por ende, la sílaba tónica. ¿Y cuál es la sílaba átona? La que tiene menor fuerza de voz. Por ejemplo, si yo digo la palabra aquí, Perú, un ejemplo, si estamos aquí, somos muy patriotas ahora, yo digo la palabra Perú, a ver, esperen un ratito, vamos a, ahí está. Si yo digo la palabra Perú, por ejemplo, ya no va a ser la sílaba tónica la RU, ¿verdad? Sino es la que tiene menor fuerza de voz, la P. Listo. Ahora, una pregunta, profesor. Y si yo quiero decir, por ejemplo, la palabra matemática, a ver, matemática, ahí está, listo, matemática. ¿Cuál sería la sílaba átona? Sé, profesor, que la sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz, que sería la ma. Entonces, ¿cuál sería la sílaba átona? ¿Cuál de ellas? La respuesta es todas. ¿Cuántas sílabas átonas puede haber en una palabra? Muchas. ¿Cuántas sílabas tónicas? Solo una. La sílaba tónica sí solo va a ser una. En cambio, las sílabas átonas es todo lo que sobra después de la sílaba tónica. Miren. En este caso, ¿cuántos ha tenido? Ha tenido 4. Puede tener 5, puede tener 6, puede tener 7, etcétera, etcétera. Entonces, hay más sílabas átonas que tónicas. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora, por su terminación. Cuando decimos por su terminación, estamos haciendo referencia a la sílaba libre o abierta, o también tenemos a la sílaba cerrada o trabada. Para lo cual, por ejemplo, decimos que la primera, la sílaba libre o abierta, es cuando termina en vocal. Por ejemplo, yo digo la palabra café, por ejemplo, digo la palabra café. Ahí está. Esta de aquí es una sílaba por su terminación libre o abierta porque termina en vocal, muchachos. Ya miren, date cuenta que la primera sílaba termina en vocal. Ahí está, lo ponemos. La primera sílaba termina en vocal. La segunda sílaba también termina en vocal. Otro ejemplo de una palabra libre o abierta, por ejemplo, diríamos la palabra, a ver, vamos a colocar una palabrita aquí. Espérenme, esto aquí no debe salir. Listo, vamos a ver. Una palabrita más. Yo digo la palabra carro. Carro, ahí está. Carro. ¿Por qué es sílaba abierta? Nos acercamos un poquito más. ¿Por qué sílaba abierta? Porque mire, ve, termina en vocal. Ahí está, termina en vocal. Muy distinto a la sílaba trabada, que la sílaba trabada o cerrada va a ser cuando tiene consonante, vocal, consonante. Un ejemplo, miren, ve, cuando termina en consonante, por ejemplo, yo digo la palabra talco. A ver, vamos a subrayar esto. Y yo digo la palabra talco. Miren, ve, talco. Profe, ¿cuál sería la sílaba trabada? ¿La co? No, ¿verdad? En este caso solo tiene la tal. ¿Esta de aquí sería una sílaba trabada? No, sería una sílaba libre, ¿ya? Libre o abierta. Pero ese de acá tiene, mira, consonante más vocal más consonante. Entonces, esta sería una sílaba trabada. Otro ejemplo, a ver, yo voy a decir la palabra martes. Martes, a ver, martes. Ahí está. ¿Cuántas sílabas trabadas hay aquí? Aquí me parece que hay 2, ¿cierto? Porque mira, ve, los dos tienen consonante, vocal, consonante. Mira, ve, los dos. Ahí está. ¿Cuándo es eso entonces? Cuando termina en consonante o en consonante. Muy bien, entonces a eso se va a llamar sílaba cerrada o trabada. Vamos a la siguiente. Por la disposición de vocales y de consonantes, vamos a ver la compleja y la incompleja. La incompleja dice aquí, nos enfatizamos y vamos aquí, dice, la incompleja es cuando no tiene una consonante, o sea, solo es una vocal. Por ejemplo, yo digo la palabra amor. Ahí está, la palabra amor. Esta de aquí sería, no, porque esta tiene consonante, solo esta sería, mire bien, según su disposición. Por eso hay que ver qué tipo de clasificación te pide, ¿ya? Según su disposición, esta sería una sílaba incompleja, porque no tiene una consonante, solo está solita nada más. Otro, por ejemplo, yo diría la palabra olla. O si quiero, lo complico un poquito más y digo ollitas. Listo. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un poquito de mayúscula.
Ahí está. Entonces, aquí decíamos que era porque está sola, mire, no tiene una consonante. Esta sería, por ejemplo, G. ¿Sería una incompleja? No, porque esta ya sería una compleja, recuerda, una compleja. Solo estás buscando la que no tiene un sonido consonántico. En otras palabras, que está sola la vocal. Entonces, esa es la incompleja. Amor, ollitas. ¿Y cuándo es la compleja? Cuando tiene un sonido de dos o más consonantes. Un ejemplo, miren, ve. Si aquí yo le decía la palabra amor, amor, ahí está. Por ejemplo, aquí ya no sería la A, ¿verdad? Sino la compleja porque tiene consonantes sería mor, ¿verdad? O en el ejemplo de ollitas, ¿cuál sería? De ollitas, es lo contrario, recuerda, ollitas. ¿Cuál sería? La que tiene sonidos consonantes sería G, por ejemplo, porque tiene una consonante y tas. En otras palabras, va a ser lo contrario de la sílaba incompleja. Es lo más sencillo, muchachos, sílaba compleja e incompleja, cuando tienen consonantes o no tienen consonantes que lo acompañen a la vocal. Ahora sí pasamos a esta partecita de aquí, según el número de sílabas en una palabra. Eso es lo más sencillo, muchachos. Cuando es una palabra que tiene solo una sílaba, por ejemplo, la palabra red. Ahí está. Red, pan, otra de ellas, luz, otra de ellas, más, etcétera, etcétera. ¿Ya? De lo más sencillo. Cuando tiene, dice, bisílabas, a ver, aquí monosílabas era cuando tenía una sílaba, ¿cierto? Ahí está. ¿Y cuándo era bisílabas? Cuando tenía en este caso dos sílabas, ¿ah? Dos sílabas. Un ejemplo de dos sílabas, de lo más sencillo, podríamos decir de lo más sencillo. A ver, de dos sílabas, yo digo la palabra café. Ahí está, la palabra café. Vamos a colocar la tilde correctamente. Café, listo. Porque tiene dos sílabas, muy bien. Trisílabas, ¿cuándo es? Cuando tiene, valga su redundancia, tiene tres sílabas, ¿no? Tres sílabas. Un ejemplo de tres sílabas, entonces diríamos, a ver, ya, pan, pan, miren, ve, talón. Listo, ¿por qué se llama trisílabas? Allí cuentas tres sílabas. Tetrasílabas. ¿Cuándo es esta? Cuando tiene cuatro sílabas, ¿ya? Valga su redundancia, cuatro sílabas. Un ejemplo de cuatro sílabas, por ejemplo, yo diría la palabra, a ver, ya, la palabra grabadora. Ahí está. Gra, ahí hay una, va, ahí hay otra, do, la tercera, y la cuarta, grabadora. Pentasílabas, una palabra de cinco sílabas, de lo más sencillo, una palabra de cinco sílabas, a ver, sería, por ejemplo, la palabra matemática. Matemática, ¿cuántas hay? Una, ahí cuántas otra, la tercera, la cuarta, a ver, ahí está, la cuarta y la quinta, ¿no? Ahora sí, y por último, la hexasílaba, ¿cuándo es? Cuando hay una palabra, recuerda, de seis sílabas. Ejemplo, una palabra que tenga seis sílabas. A ver, yo digo la palabra o, no, g, y aquí lo separo, recuerda, dos vocales se separan, dos vocales abiertas se separan, homogéneo. Eso es de lo más sencillo, ¿cierto? De lo más sencillo, simplemente es para recordar. En cambio, aquí en el número de letras se parece, pero no es lo mismo, muchachos, ¿ah? Miren, ve, si aquí usted contaba por sílabas, 1, 2, lo contaba, aquí no va a contar las sílabas de una palabra, sino va a contar solo una sílaba y en esa sílaba cuántas letras tiene. Por ejemplo, una palabra que tenga solo una letra en una sílaba o en dos sílabas. Por ejemplo, yo digo la palabra ala. Ala, por ejemplo. O, a ver, Ana. Ana, el nombre Ana, por ejemplo. Ahí está. ¿Saben por qué, muchachos, es monolíteras? Porque si te das cuenta, hay una sílaba que solo tiene una letra. Por eso se llama monolíteras, ¿ya? Monolíteras. Ahora, vamos a una palabra, entonces diríamos que monolíteras es cuando tiene una letra, ¿ya? Tiene
una letra en la sílaba. Listo, una letra en la sílaba. Entonces, y a ver, y cuando es bilíteras, recuerde que bilíteras aquí va a ser cuando tiene, en este caso, dos letras, ¿no? Dos letras. Tiene dos letras, y aquí corregimos esto de aquí, dos letras en la sílaba. A ver, se da cuenta de lo más sencillo. Dos letras en la sílaba. Un ejemplo, a ver, yo digo la palabra, a ver, una palabra, vamos a ver. Vamos a subrayar primero esta parte. De dos letras en una sílaba, por ejemplo, yo digo la palabra tuna. No sé si han comido ustedes la tuna. Ahí está, tuna. Muy bien. Cuando tiene dos letras, miren, si tú cuentas, aquí hay una, miren. Y si quieres, también aquí hay otra, mira, aquí también hay otra. Cuando tiene dos letras en esa sílaba. Cuando es trisílabas, vamos a hacer referencia a cuando tiene tres letras, ¿ya? Tres letras en la sílaba. Por ejemplo, vamos una con tres letras. Por ejemplo, yo digo la palabra manto. Ahí está, manto, que es un abrigo. Entonces, mire, ve, digo la palabra manto. ¿Cuál tiene tres? Esta, mire, ve. Tres en una sílaba nada más. Luego diríamos la tetrasílaba cuando es cuando tiene cuatro letras, ahí corriges, y dices cuatro letras en una sílaba. A ver, se da cuenta, lo más sencillo. Un ejemplo que tenga cuatro letras en una sílaba, por ejemplo, digo la palabra Cristo, que ahora todos se acuerdan de Cristo, entonces diríamos Cristo, ahí está. ¿Por qué se llama tetraliteras? Porque tiene, mire, ve, 1, 2, 3, 4 letras en la sílaba. Pentalíteras, cuando diríamos, muchachos, de lo más sencillo. Pentalíteras, de lo más sencillo, diríamos cuando tiene 6, ¿no? Cuando tiene 6 letras, perdón, 5. 5 letras. Vamos a un ejemplo y diríamos la palabra, a ver, transportar. Tiene, vamos a contarle, tiene que tener 5, ¿ah? Transportar. A ver, contemos si tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, tiene 5. Por ende es pentalíteras. Y por último terminamos con la palabra hexa, cuando tiene 6 letras en una sílaba. Vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a agrandar un poquito más el cuadro. Ahí está. Listo. Un ejemplo sencillo sería la palabra, la que es más común, ¿ah? Es usado por los españoles cuando dice criáis, por ejemplo. Criáis a vuestros hijos ustedes. Entonces tiene 6, mire, y aquí solo hay una sílaba, no lo voy a separar porque hay un triptongo, está unido ahí. Entonces hay 6, ¿ya? 6 sílabas, 6 letras, perdón, en una sílaba. Entonces, si se da cuenta usted, mi estimado, esta sería la clasificación de una sílaba, ¿no? Las clases. Entonces ya tienen las clases, si quiere puede copiar lo mismo en su cuaderno o variar los ejercicios. Luego en la parte de arriba tiene la estructura que si usted desea lo puede hacer en una hoja o si quiere en dos hojas, donde pueda en una hojita tener las clases y en la otra tener la estructura y la definición. El punto es que usted debe de armar su mapa conceptual para que así lo pueda comprender usted mucho mejor. Muy bien, entonces explicada la teoría, vamos nosotros ahora a la resolución del ejercicio. Para lo cual nosotros vamos a ubicarnos en el módulo del colegio que se presenta a continuación. Y decimos en el ejercicio de ortografía sobre la sílaba. De lo más sencillo, muchachos, mírenme lo que yo les había explicado. La definición, ahí está, la estructura que yo les había hecho y obviamente las clases de las sílabas. Pero está de manera corrida. Yo es por eso que he tratado de armarles un mapa conceptual para que lo puedan entender. Muy bien, vamos identificando, aquí dice las partes de la sílaba. Este ejercicio te debe emocionar, inquietar y fascinar porque es muy atractivo para la resolución. Cuando decimos partes, recuerda que no estamos diciendo monolíteras, bilíteras, trisílabas, libre, trabada, no, esas son clases. Cuando dice partes, cabeza, núcleo, coda. Eso es lo que tú debes saber. Entonces, mira, a ver.
Si la palabra Luciana, mira, ve, está separado y dice que vamos a ver lo que está subrayado de rojo y definir qué tipo es. Mire, ve, está subrayado vocal, vocal, vocal. Si está subrayado solo la palabra, las vocales, recuerda que es cima, cima o núcleo. Si tú quieres le pones núcleo, ahí está, núcleo. Listo, vamos a la siguiente, mira, ve, decimos cuchara, a ver, cuchara. Te das cuenta que está antes de la vocal. Si está antes, las dos rojas están antes, entonces se llama cabeza, recuerda, cabeza o ataque, ¿ya? Ataque. Luego te vas a la siguiente y mira, ve, trans, aquí lo separas, transportes, ahí está. Si te das cuenta, mm, a ver, creo que se ha movido, ya, bueno. Transportes, te das cuenta que aquí se mueve, ¿ya? Pero entonces te das cuenta que está después, mira, después de la vocal. Y cuando está después de la vocal, recuerda que se llama coda, ¿ya? Coda. Siguiente, regalo. Si lo separas, si quieres tú, sabes que va aquí regalo. Entonces, mira, a ver. Son solo vocales. Y como son solo vocales, le pones cima o núcleo, ¿ya? Lo mismo. Aquí en la siguiente, mira, peine. Peine, aquí es vocal, pero parece que es peine, es cima, sí, pero la I tiene menor fuerza de voz, entonces dirías que es una vocal marginal, marginal, pero que obviamente pertenece a la cima, ¿ya? Es una vocal marginal, pero que pertenece a la cima. Muy bien, vamos a colocar un poquito más pequeño esto para que no haya ningún problema a futuro. Muy bien, entonces vamos a la siguiente y decimos constelación. Si tú te das cuenta, mira, para que lo separes esto de aquí, constelación está después de la vocal. Y cuando está después de la vocal se llama coda. Y terminamos con la última que está antes de la vocal. ¿Cómo se llama cuando está antes de la vocal? Cabeza o ataque. Ataque, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ya resolvimos los ejercicios que tenía el módulo. Ahora sí vamos a la práctica en clase. Para lo cual te voy a pedir por favor de que pongas mucha atención a la explicación de la misma. Entonces nos ubicamos en el primer ejercicio y dice el primero, elemento de la sílaba que carece de presencia de consonantes, o sea, que no tiene consonantes. La que no tiene consonantes recuerda que es, ¿cuál sería la que no tiene? Dice, elemento de la sílaba que carece la presencia de consonantes. La respuesta obviamente sería la letra D. ¿Por qué? Porque es la cima, recuerda, la cima. Porque las cimas son solo vocales, ¿ya? Solo vocales. La cima, recuerda que es la vocal, la del centro. Ejercicio número 2 dice lo siguiente, es la mínima unidad emitida, o sea, la emisión de voz. Cuando es la emisión de voz, la sílaba. Ahí está, no tiene usted por qué complicarse. Luego vamos a la siguiente. La sílaba con mayor fuerza de voz, obviamente se llama tónica. Recuerda, la que tiene menor fuerza de voz, átona. Nos ubicamos en el ejercicio número 3. Somos tan rápidos nosotros. Ahí está. Ejercicio número 3 dice, se define como el núcleo de una sílaba, el núcleo, o sea, la parte más importante. Se define como el núcleo de una sílaba. ¿Cuál sería el núcleo de una sílaba? Obviamente estamos hablando de la cima, ¿no? Porque es la parte más importante. 5. La cabeza es la consonante o grupo consonántico que está antes o después del núcleo. La respuesta correcta obviamente sería que está, recuerda, antes, que lo precede, que está antes. Recuerda que la cabeza está antes del núcleo. ¿Ya? 6. Según el acento, las sílabas pueden ser, cuando dices según su acento, recuerda que estás viendo en mayor fuerza de voz. Si es mayor fuerza de voz, tienes tónica con mayor fuerza de voz y átonas con menor fuerza de voz. 7. Identifica la palabra que presenta correcta separación. ¿Cuál es la que presenta correcta separación? Mire, ve. Transformación. Esta es la correcta, ¿ya? Las demás tienen errores. 8. Según el número de letras, ¿qué tipo de sílaba es la parte resaltada de la palabra plátano? A ver, según el tipo de letra, según el número, perdón, de letras, ¿qué tipo de sílaba es la parte resaltada? Esta de aquí. A ver, allí hay una sílaba.
pero vas a contar las letras de esas sílabas. ¿Cuántas tiene? 1, 2, 3. Si tiene 3 en el ejercicio número 8, será, recuerda, ¿cuál vendría a ser? Trilíteras, ¿verdad? Porque tiene 3. Muy bien, vamos nosotros avanzando en el ejercicio número 9. Dice, nos acercamos un poquito más para que lo pueda ver. ¿Cuántas sílabas abiertas existen en la palabra chaleco? Recuerda que cuando te dicen abiertas es cuando tiene consonante vocal, ¿ya? Va a terminar en vocal. Entonces decimos nosotros, a ver, separamos esta. Chaleco. A ver, tiene que terminar en vocal, ¿ah? La regla elemental es que sea consonante vocal. A ver, ¿esta aplica? Sí aplica. Ahí está. Esta de aquí, ¿termina en vocal? Sí, sí termina en vocal. Entonces es una abierta. Recuerda que trabada es cuando termina en consonante. ¿Esta también termina en vocal? Claro que sí. Entonces, ¿cuántas sílabas abiertas tiene el ejercicio número 9? Recuerda que tiene, en todo caso, tiene 3, ¿ya? Tiene 3. Listo. 10. ¿Cuántas sílabas trabadas? Esta tiene que terminar en consonante, acordate, ¿ah? ¿Cuántas sílabas trabadas tiene la palabra descodificar? O sea, discernir algo. A ver, separamos codificar. Tiene que terminar en consonante, ¿ah? Acuérdate, esta se aplica si no termina en consonante. La de aquí al lado, obviamente no, porque no termina en consonante, ¿ah? Acuérdate, no termina en consonante. Esta tampoco, esta de aquí tampoco. En cambio, esta sí. Entonces, si te das cuenta, mira, tienes aquí 2. Entonces, la respuesta correcta de la número 10 va a ser la A. Muy bien. Pasas a los últimos 5 ejercicios. Mire, y nosotros ya terminamos, somos muy rápidos. Y decimos en el ejercicio 11, ¿qué palabra presenta sílaba trabada? Cuando se dice trabada, haz memoria que una trabada hace referencia a que cuando termina en consonante. Mayormente tiene vocal, consonante, vocal. Entonces buscamos una sílaba que sea trabada, mire, ve, y esta sería, mire, ve, vocal, consonante, perdón, vocal, consonante, mire, y además termina en consonante, que es una regla elemental. Entonces la respuesta correcta sería de la 11, sería la D, ¿ya? Siguiente, 12. Según la terminación de las sílabas, cuando termina, recuerda que puede ser en libre o abierta, o cerradas o trabadas, ya que lo mismo. Libre es cuando termina en vocal y trabadas cuando termina en consonante. Conjunto de sonidos que se emiten en un solo golpe de voz. Conjunto de sonidos, un solo golpe. Recuerden que un solo golpe es la sílaba. Penúltimo ejercicio. La coda es la consonante o grupo consonante que va antes o después. Recuerda que la coda va después. Y cuando decimos después, estamos haciendo referencia a que se pospone. Y por último, señalamos el ejercicio número 15, donde decimos señala alternativa que presenta una incorrecta, o sea, que está mal separado. Y la respuesta sería esta, ¿no? De la más sencilla, pero sería inhibir, ¿no? Entonces se da cuenta, inhibir. Y aquí lo está juntando, esto que normalmente debería ir separado, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la 15 de la letra B. Muy bien, muchachos, después de eso ya viene para ustedes con cariño, viene la parte de la práctica en clase. Le hago referencia, le estoy diciendo que usted la tarea domiciliaria, recuerda que lo puedes imprimir y pegar en el cuaderno desarrollado, o si en el caso usted no pudiera imprimirlo, puede copiar el ejercicio y solo la respuesta correcta. Ya no es necesario que copie las demás alternativas. Esa es la tarea. Pero también recuerde que debe de tener en cuenta su mapa conceptual. ¿El mapa conceptual que debe de tener, profesor? Se acuerda que el mapa, para que sea el mapa conceptual, tiene que tener su definición, su estructura y su clasificación. Profesor, ¿me puedo yo guiar de la explicación que usted ha hecho? Claro que sí, no hay ningún inconveniente, muchachos. Entonces, el día de hoy, esta ha sido la presentación de la clase de la sílaba. Si usted tiene alguna sugerencia, hágalo saber. Ahora, recuerde que es un punto elemental porque esto le va a servir a usted
para que pueda a futuro saber lo que es una concurrencia vocálica. Por eso es que es importante, porque la concurrencia vocálica, muchachos, en la concurrencia vocálica nosotros vamos a definir que en la concurrencia vocálica vamos a tener diptongo, triptongo, hiato y demás. Muy bien, muchachos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que usted me haya entendido y sin más que decirle, les deseo un bonito día, que lo pase muy bonito. Nos vemos hasta la próxima ocasión.